Hola, ¿qué tal? Tenemos el gusto de saludarlos desde el Instituto Nacional de Salud Pública. Hoy queremos presentarles las novedades editoriales aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero antes de entrar en materia, queremos agradecer a la Red Nacional del Texto por brindarnos este espacio y a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por recibirnos a la distancia. Y esta y todas nuestras novedades editoriales las pueden encontrar en la página spmediciones.mx. Pues muy buenas tardes a todas y todos los participantes el día de hoy. Tenemos el gusto de estar aquí con todos ustedes para la presentación de este libro que lleva por título Contribuciones desde la antropología médica y la salud pública para personal de salud en regiones indígenas y rurales. Este libro, esta obra, es un esfuerzo conjunto entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el CIESAS, y en el que participan investigadores e investigadoras de varias instituciones, de estas que he nombrado, el Instituto Nacional de Salud Pública, el CIESAS, pero también participan investigadoras e investigadores de cátedras CONACYT, o lo que era el programa de cátedras CONACYT, y también participan, por ejemplo, del Observatorio de Mortalidad Materna y de otras instituciones. Así que es el conjunto de un esfuerzo colaborativo en donde pues esta obra se inscribe particularmente en uno de los ejes del programa institucional Salud de los Pueblos Indígenas, que en el 2019 se creó en el Instituto Nacional de Salud Pública, con el objetivo de impulsar de alguna manera básicamente tres aspectos: el aspecto de investigación, el aspecto de docencia y el aspecto de vinculación. Entonces, esta obra resume de alguna manera pues estos tres ámbitos de acción: la investigación, la docencia y la vinculación, en un tema particularmente de interés amplio para el público en general, pero particularmente para aquellas personas dedicadas a la atención en salud en regiones indígenas y rurales. Es así que contribuye a los objetivos y a la meta que se ha propuesto este Programa Institucional de Salud de los Pueblos Indígenas, porque desde la visión de la salud pública y de la antropología médica permite y ofrece herramientas y elementos teórico-conceptuales y prácticos para una atención en estas regiones particulares, en las regiones indígenas y rurales, una atención de calidad con información necesaria que contribuye en buena medida a la práctica de los profesionales de la salud en estas áreas. Es así que esto es lo que nos trae aquí el día de hoy para presentarles esta obra, para hablarles de su contenido, y a continuación me voy a permitir darle la palabra al doctor Sergio Meneses, que es uno de los coordinadores junto con la doctora Graciela Freyermuth. Son los coordinadores de la obra, y Sergio nos va a hablar acerca de esta perspectiva de la salud pública y cuál es su contribución precisamente en este sentido a esta obra. Y enseguida le vamos a dar la palabra al doctor Rubén Muñoz, que nos va a hablar acerca de la contribución de la antropología médica. Así que, sin más, por favor, Sergio, adelante, por favor, con la perspectiva de la salud pública. Pues buenas tardes, Blanca. Muchas gracias por esta introducción y por contextualizar, digamos, el origen de la obra. Y muchas gracias pues también a toda la audiencia, gracias a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y pues gracias a los colegas autores también y coautores de esta obra que están aquí presentes. Bueno, como el título lo dice, pues este trabajo presenta algunas contribuciones desde la antropología médica y de la salud pública para el personal de salud en regiones indígenas y rurales, como pues lo dice el título de la obra. Ahora lo presentaremos de manera más clara en alguna diapositiva.
Pero pues quizá el público se preguntará, bueno, ¿por qué contribuciones desde la antropología médica y por qué contribuciones de la salud pública? Y yo quisiera atreverme a explicar brevemente a qué nos referimos con estas contribuciones desde la salud pública. Posteriormente, el doctor Rubén Muñoz de CIESAS Ciudad de México nos explicará por qué, en qué consisten estas contribuciones desde la antropología médica. Pero cuando pensamos en las contribuciones que nos puede brindar un campo disciplinario como la salud pública al personal de salud que labora en regiones indígenas y rurales, es porque la salud pública nos permite tener una perspectiva de análisis que nos permite mirar a las poblaciones. Es decir, una perspectiva poblacional que nos permite ubicar, por un lado, las condiciones de salud, cómo se distribuyen las enfermedades, cómo se distribuye la salud también, cómo se distribuyen los determinantes, los factores que determinan dichas condiciones de salud en contextos, por ejemplo, de marginación, de pobreza, lugares en donde predominan, pues, digamos, desigualdades estructurales. Pero también, por otro lado, la salud pública nos permite observar cómo se estructuran la respuesta o cómo se estructura la respuesta de las sociedades, particularmente a través de políticas y programas, aunque también la respuesta que dan los individuos y las propias familias a través de prácticas como la autoatención. Pero desde la salud pública particularmente enfatizamos la respuesta que se da a través de políticas públicas y de programas de salud. Entonces, la perspectiva de la salud pública, que es una perspectiva diferente a la que solemos adquirir en las aulas universitarias de carreras como enfermería, medicina, nutrición y algunas otras carreras afines que se centran sobre todo en aspectos clínicos, desde la salud pública se nos provee de herramientas para comprender mejor el desempeño de los trabajadores y los profesionales de la salud en estos ámbitos desde una perspectiva poblacional que incluya además elementos de otros campos disciplinarios como las ciencias sociales y del comportamiento, por ejemplo. Entonces, bueno, ustedes ahora, en un momento más que revisemos el contenido específico de la obra, se darán cuenta del tipo de capítulos y secciones que aborda pues este documento y que nosotros estamos seguros que puede contribuir a el mejor desempeño de las funciones del personal de salud en estas regiones. Y sin más preámbulo, ahora me gustaría que el doctor Rubén Muñoz Martínez, investigador de CIESAS Ciudad de México, nos explique en qué consisten estas contribuciones desde la antropología médica que nosotros encontramos en esta obra. Adelante, Rubén, por favor. Sí, muchas gracias, Sergio. Pues muchas gracias por la invitación y a los asistentes por estar con nosotros. Bueno, yo les voy a platicar un poco, como mencionaba Sergio, sobre la antropología médica. Una de las virtudes principales que tiene este libro, desde mi punto de vista, es el diálogo, ¿no?, que establece entre la salud pública y la antropología médica. Bueno, en este sentido ya explicó Sergio en qué consistía la salud pública y cómo se aterrizaba concretamente, ¿no?, en algunas de las aportaciones que se plasman en este libro. Yo les voy a hablar de la antropología médica, bueno, ¿qué es un poco a grandes rasgos? La antropología médica es una subdisciplina de la antropología social y, bueno, y se dedica a estudiar principalmente el comportamiento social y cultural del ser humano respecto a procesos de salud, enfermedad, atención y prevención específicos. En ello se incluyen dimensiones como el estudio de las diversas explicaciones sobre la salud, la enfermedad, las formas de atención, ¿no?, que tenemos las personas en distintos conjuntos sociales y en distintos contextos culturales, o, por ejemplo, los sistemas médicos existentes, ¿no?, como la medicina popular, indígena, biomedicina, etcétera. Esto incluye prácticas como los cuidados profesionales o los que no son profesionales. En la antropología médica nos interesa indagar en las prácticas y representaciones de las personas entendidas como miembros de grupos sociales más amplios que configuran
sistemas médicos, prácticas de atención, movimientos sociales relacionados con la salud o políticas públicas que también están relacionadas con la salud, con la enfermedad, con la atención. Uno de los campos de especialización de la antropología médica es la dimensión social y cultural de la atención biomédica de la salud. Por ejemplo, para problemas como la salud sexual y reproductiva, entre otros, ¿no? La salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la atención biomédica también es una cultura, ¿no? En este sentido, es una cultura, un conjunto también de culturas, ¿no? Que se insertan en una forma específica de ver el mundo, ¿no? y de hacer, ¿no? Y también de poner en práctica esa visión o esas visiones del mundo, y eso está anclado a contextos locales específicos e imbricado también a dinámicas globales, ¿no? En este sentido, la antropología médica ha tenido un carácter teórico, proponiendo marcos de análisis para entender problemáticas de salud desde el punto de vista sociocultural, por ejemplo, como les mencionaba, en salud mental o en VIH, ¿no? Uno de los conceptos, ¿no? que han sido difundidos con una cierta con una cierta amplitud ha sido la sindemia, ¿no? Y bueno, es un concepto que se está retomando ahora con la pandemia del COVID y se está aplicando también análisis sobre el comportamiento de las diferentes sinergias que tienen desde el punto de vista biológico, pero también social y cultural, distintas pandemias que se entrelazan, ¿no? y se articulan en ese sentido. Pero también también en el sentido, me refiero pues un poco de cómo hacemos división, ¿no? Entre lo que es teórico y aplicado, pero yo creo que están articulados entre sí. Las propuestas de la antropología médica han tenido un carácter eminentemente aplicado y muchas de estas propuestas teóricas también tienen esa dimensión aplicada que sirve para, bueno, pues para sugerir, ¿no? Posibilidades, ¿no? de acción, ¿no? Frente a enfrentar, por ejemplo, problemas de salud, en este caso, ¿no? Emergentes o existentes con anterioridad. Por ejemplo, ha jugado un papel importante en la formación del personal de salud en diversos contextos del mundo y es una subdisciplina cada vez más presente en las facultades de medicina. De igual forma, ha participado en el diseño de políticas públicas, por ejemplo, aquellas con un enfoque intercultural. Esto también es otra de las secciones del libro, ¿no? Donde bueno, tratamos de dar algunas recomendaciones en este sentido a partir de los trabajos que ya existen, ¿no? Y que han realizado los compañeros, ¿no? que se dedican a este capítulo, a estos capítulos en concreto. Pero también con respecto a los protocolos y prácticas de atención adaptadas a contextos de diversidad cultural en este sentido. En este sentido, por ejemplo, permite también conocer cuáles son algunas de las problemáticas y la inequidad de la atención en salud en contextos indígenas. Y también nos posibilita indagar en las experiencias, puntos de vista y prácticas de las personas que intervienen en la atención en salud. Por ejemplo, los y las médicas, los usuarios, los familiares, las redes de apoyo, los y las tomadoras de decisiones, etcétera. Yo, bueno, pongo un ejemplo siempre a mis estudiantes un poco sobre cómo serían las diferentes formas de ver el mundo desde distintas disciplinas y subdisciplinas y bueno, sus marcos de aproximación a la generación de conocimiento. Bueno, por ejemplo, podríamos decir que las politólogas, los politólogos, los epidemiólogos, epidemiólogas verían el mundo desde una perspectiva macro, lo verían en un avión. Los sociólogos y sociólogas en coche y los antropólogos y antropólogas caminando. En este sentido, esto no quiere decir que la antropología médica no se dedique al análisis de los niveles macro, meso y micro, pero siempre lo hace desde el punto de vista de los actores. Esto es cómo ese punto de vista de las y los actores sociales significativos nos permite articular, condensar estas dinámicas que se dan a un nivel macro, como pueden ser procesos económicos, ¿no? Procesos culturales de globalización, a un nivel meso, como pueden ser los procesos institucionales concretos, y a un nivel micro, ¿no? Como son las relaciones de interacción, por ejemplo, entre los sujetos, ¿no? y los grupos sociales diversos. Bueno, en antropología decimos mucho esto de que tenemos no sé si es la capacidad, la virtud, o esto más bien tiene que ver con un quehacer a pesar nuestra, de convertir lo extraño en cotidiano y lo cotidiano en extraño. ¿Esto qué quiere decir? Pues cómo te sumerges, ¿no? en toda una serie de procesos de diferencia, de alteridad, que son culturales y son sociales, ¿no? Y cómo, bueno, pues la labor de la antropóloga y del antropólogo es hacerlos cotidianos para poderlos entender y al tiempo hacerlos extraños, ¿no? Para poder romper con la cotidianidad y darles una ruptura, ¿no? Que nos permita verlos desde un punto de vista científico. Bueno, algunos de los estudios que se hacen consisten desde la antropología médica en explorar en las trayectorias de búsqueda de atención de las personas indígenas, por ejemplo, respecto a problemas en salud sexual, como el VIH, o las trayectorias sociales y culturales que incluyen lo formativo y profesional de las médicas y los médicos y cómo esto interviene en la adecuación o no de la atención en salud en contextos de diversidad cultural, como los que se abordan en este libro en concreto.
Bueno, y los resultados de estas investigaciones han sido convertidos a recomendaciones prácticas en el libro de cara a conocer los principales problemas con los que se encuentra el personal de salud en estos contextos y cómo podrían afrontarlos desde este punto de vista, ¿no? Que, bueno, como decía Janet Jaffred, ¿no? Si de alguna forma la salud pública se encarga de las prioridades, la antropología echa líneas, ¿no? y dilucida las posibilidades. Bueno, nada más, lo último que quería decir es, bueno, que CIESAS, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que está involucrado, ¿no? Y estamos involucrados a partir de varias investigadoras, investigadores que trabajamos en este libro, tiene posgrados en maestría y de doctorado con especialización en antropología médica en las sedes como de la Ciudad de México, en Cieza Sureste, en Chiapas, en Oaxaca también, ¿no? Entre otros, que les invitamos a que conozcan. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias, Rubén, por esta amplia explicación sobre las contribuciones que brinda la antropología médica. Y bueno, ahora la doctora Graciela Freire Mutenciso, investigadora de CIESAS Sureste, que está ubicado en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, y que es una de las editoras de este libro y autora de varios de sus capítulos, nos hablará de los orígenes de esta obra, que en realidad pues ha sido una obra que tiene un largo antecedente, y también nos hablará de sus características pedagógicas, de su estructura, sus secciones, sus capítulos, y el grupo de investigadores que se reunió para colaborar en este trabajo. Graciela, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Sergio. Pues es un placer estar aquí en la FIL de Guadalajara y gracias al Instituto Nacional de Salud Pública por organizar este evento junto con la FIL. Bueno, pues a mí me gustaría profundizar sobre los orígenes de este proyecto. O sea, de alguna manera surge a partir de la cátedra 771, la cátedra CONACYT, que se encarga de estudiar las enfermedades del rezago y emergentes de los pueblos indígenas. Pero de este contexto, o sea, esta cátedra no solamente se interesaba por el ámbito de la investigación, sino por el ámbito también de la incidencia política, sobre todo en el sector salud, y elaborar sobre todo materiales de apoyo para el personal de salud. Y es en ese sentido que se hizo este libro, aquí, no sé si se ve, pero ahí tenemos una presentación en donde ustedes pueden ver los distintos capítulos. Y bueno, y de alguna manera los antecedentes, habían dos antecedentes importantes. Uno era los trabajos que venía realizando Sergio Meneses con un trabajo sobre todo de talleres con prestadores de servicios de salud y material que se detonaba a partir de ciertas preguntas que contestaban problemas prácticos que tenían los prestadores de servicios de salud. Por mi parte, cuando fui secretaria técnica del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, promovimos una línea de investigación con una serie de libros con artículos cortos que permitían al prestador en algún momento libre poder revisar sobre todo temas de salud sexual y reproductiva. Entonces fue así que nos pareció importante, con el apoyo tanto del Instituto Nacional de Salud Pública como del Fideicomiso de Ciencias, de hacer este libro con un diseño muy atractivo que hizo Julieta Beita y que tiene pues diagramas, algoritmos, cuadros que les permiten a los lectores de manera muy sencilla localizar los temas. Este es un documento fundamentalmente de consulta. Entonces, pues yo les recomiendo que prestadores o cualquiera que le interese la cuestión de la salud, pues que revise el índice, vea de qué se trata y en cualquier momento, cuando su práctica lo requiera, pues que consulte el documento. Son capítulos pequeños, muy bien diseñados y muy bien escritos. Tiene el libro 5 apartados. El primer apartado es sobre sistemas y políticas de salud y en él pues los lectores y lectoras van a poder darse cuenta de que en qué consiste un sistema nacional de salud en México,
cuál es el marco jurídico que lo cubre, cómo se define un programa prioritario en salud, qué es la promoción a la salud. Y sobre todo, bueno, se tenía, por ejemplo, lo que era el seguro popular y cómo funcionaba, que de alguna manera ahora el sistema de bienestar también retoma algunos aspectos de este seguro popular y algunos herramientas de política pública como el convenio para la atención de la emergencia obstétrica. También en el segundo apartado, que tiene 4 capítulos, se trata del sistema de registro de información. Y ahí vamos a poder tener en qué consiste este Sistema Nacional de Información, que José va a profundizar en él, pero en donde los lectores y lectoras van a poder dar cuenta de este amplio, esta amplitud del subsistema de información que tenemos en México de manera abierta y que es más o menos bastante, o sea, se renueva con bastante frecuencia, o sea, tiene un atraso en algunas de los subsistemas de 2 años de información, pero por ejemplo el subsistema de nacimientos es un sistema que se va renovando, se va actualizando día con día. También tenemos el sistema, se explora de manera más profunda, el Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica, y sobre todo los prestadores de servicios de salud van a saber qué hacer, y sobre todo los jóvenes que llegan a estas unidades médicos rurales indígenas, que van a saber qué tienen que hacer cuando ocurre un nacimiento o ocurre una defunción. El tercer apartado trata de los orígenes del Servicio Social de Medicina y tanto de los derechos como de los deberes de estos prestadores de servicios de salud. El cuarto capítulo es un capítulo pues muy importante porque se encarga de la salud sexual y reproductiva en el medio rural indígena, y su relevancia consiste en que, bueno, es una de las demandas, la salud sexual y reproductiva es una de las principales demandas del sector salud, y además requiere de ciertas consideraciones socioculturales para mejorar su atención, ¿no? Entonces, en este apartado, que consta de 6 capítulos, tenemos, por ejemplo, cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, qué es la consejería anticonceptiva, cómo se atiende un parto, cuál es la detección del VIH y la consejería de virus de papiloma. Pero todo esto, bueno, y el tema de la violencia familiar y doméstica, pero todo esto desde una perspectiva multicultural. Creo que ese sería el aspecto fundamental. En el último apartado consta de 2 capítulos. El primero de ellos tiene que ver con el trato digno, la interculturalidad en la atención en salud, y el segundo con cómo se ha desarrollado el concepto de interculturalidad a lo largo de la antropología médica y durante varios años. Bueno, en este libro participan 16 autores, 4 colaboradores, y sobre todo, pues como ya lo dijo Blanca, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, de CIESAS, de cátedras CONACYT, del Comité Promotor por una Maternidad Segura, del Observatorio de Mortalidad Materna en México, de Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud. Es así que es un esfuerzo no solamente de investigadores, sino de organizaciones de la sociedad civil, y esperamos que lo disfruten, que lo consultan y que pues lo adquieran también, o lo bajen por internet. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, por esta amplia explicación sobre pues los orígenes y el contenido del libro. Y para profundizar en algunas de sus secciones, la doctora Guadalupe Ramírez Rojas, ella es investigadora de CONACYT, adscrita a CIESAS Sureste. Guadalupe nos va a platicar un poco más sobre esta sección, sobre la primera sección de la cual ya nos habló un poco Graciela, pero bueno, Guadalupe va a ahondar en ella un poco más.
Guadalupe, ¿por qué esta sección, primera sección del libro, debe ser del interés de un público más amplio? Muchas gracias, Sergio. Es un verdadero placer participar y atender la invitación a la FIL. En primer lugar, quiero invitarles a las y los lectores a leer y conocer este maravilloso libro. Libro de contribuciones desde la antropología médica y la salud pública para el personal de salud en regiones indígenas y rurales, provee una panorámica de gran utilidad al personal de salud. Estudiantes e interesados en la temática sobre las principales políticas públicas dirigidas al quehacer dentro de los servicios y responden a, digamos, lo que se desprende de básicamente los planes nacionales de desarrollo y los programas de acción específico vigentes. El libro dispone, como ya comentaban, desde lo que son un apartado específico sobre lo que son la estructura, sistemas y políticas de salud, que nos permite reconocer la importancia de cómo está conformado el sistema de salud en México. Y también pues, nos aporta información, nos permite profundizar un tanto sobre el marco normativo que rige y se circunscribe a la salud en México y que rige, por tanto, el quehacer de todos las y los prestadores de los servicios de salud. Y de ahí que pues también se desprenden tanto los derechos y obligaciones tanto de los prestadores como de las y los usuarios de los servicios de salud. El libro pues particulariza respecto a los denominados programas de salud prioritarios en el salud o bien reconocidos como programas de acción específico y que responden a estas estrategias, programas, acciones que responderían, por tanto, a los principales metas y objetivos alineados a, como comentábamos, estos programas que pues se destacan, por ejemplo, el combate a las adicciones, combate a los principales cánceres, como es el cáncer de mama, cervicuterino, o programas de planificación familiar, o bien estrategias dirigidas a reducir la mortalidad materna, o bien el combate de las enfermedades crónico-degenerativas, como es el caso de la diabetes, la hipertensión, por mencionar algunos ejemplos. Y el libro también aporta información a las y los interesados del tema sobre pues, el concepto de promoción de la salud y su significado en el medio indígena y rural, ¿no? De ahí la importancia en el quehacer de las y los pasantes. Aborda sobre todo también, digamos, sobre la importancia del funcionamiento del Seguro Popular en Salud, bueno, el cual recientemente, pues desde el 1 de enero del 2020 desapareció, pero bueno, sigue siendo de interés para su análisis desde el ámbito académico, para aportarnos una mirada comparativa sobre el funcionamiento respecto a las distintas políticas. Otra de las políticas públicas que aborda el libro es el convenio para la atención de la emergencia obstétrica, que pues es una política pública firmada desde 2009 como decreto presidencial y que aporta acceso universal a la emergencia obstétrica a las mujeres en las principales instituciones públicas del país sin importar afiliación o derecho a audiencia, brindando servicios de urgencias obstétricas totalmente gratuitos para las usuarias y donde los gastos inherentes de dicha atención son absorbidas por las distintas instituciones que participan, como es el caso de la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, el INBienestar, las Secretarías de Salud estatales. El libro, bueno, también profundiza sobre, pues, programas dirigidos a la prestación de los servicios de salud y sexual reproductiva, desde la perspectiva de cómo ofertarlos en el medio rural e indígena y la importancia de una consejería anticonceptiva desde la perspectiva de cómo debería ser culturalmente pertinente
y de la importancia también de cómo asegurar estos derechos sexuales y, derechos sexuales y reproductivos a las y los adolescentes, ¿no? Y bueno, pues otro de los ejemplos, digamos, de políticas y programas, pues sobre cómo otorgar una detección oportuna al virus de papiloma humano, al VIH, al cáncer cervicuterino, y qué retos de consejería, por tanto, se enfrentarían las y los pasantes, y que, bueno, va a permitir a la reflexión de qué problemáticas y en qué contextos se debería de remitir su práctica médica. Y bueno, no solamente sean pasantes de medicina, bien pueden ser pasantes de enfermería o de otras áreas vinculadas a los servicios de salud. Otra de las políticas públicas que ahonda, bueno, es, por ejemplo, aquellas dirigidas a la reducción y eliminación de la violencia familiar, sexual contra las mujeres, y que inclusive brinda datos de interés para identificar criterios que permitan una prevención y atención oportuna. Y bueno, finalmente, el libro rescata la importancia de la interculturalidad en la medicina y del trato digno que se debe de otorgar a las y los pacientes en la atención durante el servicio médico, en los servicios de salud. Bueno, siempre va a ser una oportunidad para quienes empiezan su práctica médica siendo un libro de consulta básica, y también para los interesados en el tema desde una perspectiva académica. Nuevamente, pues les invito a su lectura, a la reflexión de los retos que tenemos como prestadores de los servicios de salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guadalupe, también por tus comentarios sobre el contenido de este libro. Y bueno, como ya también Graciela nos ha comentado, una de las secciones, la segunda del libro, tiene que ver con los sistemas de registro de información en el ámbito rural y en el ámbito indígena. Y pues José Muñoz, investigador de la Universidad de Veracruzana, que cuando se escribió esta obra y cuando él participó en ella, era investigador de CONACYT, adscrito a Ciesas Pacífico en Oaxaca. Pues bueno, José es alguien que conoce muy bien estos sistemas de registro de información y nos va a platicar un poco más sobre la importancia de esta sección del libro. Adelante, José, muchas gracias, bienvenido. Gracias, Sergio, y gracias, colegas y organizadores, por permitirme presentar esta parte del libro. En efecto, bueno, en esta segunda sección retomamos la importancia de la información y sobre todo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Porque desde que nacemos pasamos a formar parte ya de una estadística que es la estadística de nacimientos, hasta que morimos, ¿no? Donde formamos parte ya de la estadística de defunciones. Y a lo largo de nuestra vida, bueno, vamos retomando ciertas cuestiones cuando vamos al médico, etcétera. Entonces, en ese sentido, es muy importante la información y estos sistemas que captan digamos, estos eventos en la vida de toda persona, sobre todo en las cuestiones de salud, ¿no? La importancia de la información ya, pues es bastante conocida, ¿no? Sobre todo desde 1948 quedó plasmada como un derecho en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿sí? Y en México, por ejemplo, tenemos el artículo 6º de la Constitución Política que dice que el derecho a la información será garantizada por el Estado, ¿no? Entonces, en suma, bueno, pues el mayor valor de la información se da cuando ésta se utiliza adecuadamente y bueno, pues en el caso puede ser en beneficio de la población. Para sistematizar toda esta serie de eventos o toda esta información que se va presentando, pues consideramos los sistemas de información en salud. El caso es que, bueno, para esto están diseñados para que desde un inicio algunos individuos, como en el caso de los médicos, en el caso de la población en general, nos permitan de cierta manera consultar las estadísticas y bueno, la mayoría en algún momento somos usuarios de estos sistemas, ¿no? La importancia entonces también de que nosotros seamos usuarios va desde que son personas
las que capturan la información, ¿sí? A partir de sistemas de registro y que resultan necesarios para que el sistema de información funcione pues de forma adecuada, ¿no? Dado que estos sistemas de registro suelen alimentarse de formatos que pueden ser en papel o en formato electrónico y como se comenta en el libro, en cuestiones de población son utilizados por los médicos, enfermeras o algún personal autorizado. El resultado de esta captura, sí, específicamente en lo concerniente a los nacimientos, a las enfermedades o en el caso de la hospitalización y las defunciones, pues viene a darse ya en un sistema de información y que generalmente en México esta información la pone a disposición la Dirección General de Información en Salud, ¿no? Entonces, en la segunda parte del libro se retoma la importancia de los sistemas de registro y damos cuenta de este Sistema Nacional de Información, así como de algunos subsistemas referentes a la prestación de los servicios de salud, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica, los nacimientos y, como ya dije, las defunciones, ¿no? En primer lugar, en el capítulo 7, la doctora Freyermuth hace un breve recorrido, pero sobresaliente, sobre el Sistema Nacional de Información en Salud en México y a partir de 7 preguntas detonadoras. Entre estas, bueno, la importancia y qué tipo de información se puede obtener de los subsistemas de registro de información en México. Y bueno, pues ustedes pueden consultar esta parte de este capítulo para comprender un poco más cómo se conforma. En el capítulo siguiente, el doctor Mesa nos habla de la importancia del subsistema de prestación de servicios y también del Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica. El objetivo es que los médicos y usuarios conozcan el funcionamiento y la relevancia de los sistemas de información en salud más importantes dentro de su ejercicio, qué información se obtiene y en este sentido cómo se recolecta. En mi caso, un servidor y la doctora Freyermuth escribimos sobre una ruta a seguir cuando ocurre un nacimiento en la comunidad donde el médico esté prestando el servicio. Retomamos la importancia de los certificados de nacimiento y los requisitos asociados a su correcto llenado y cuál sería la utilidad de esto. Finalmente, en el capítulo 10 de esta segunda parte, las doctoras de la Torre y la doctora Freyermuth retoman la ruta de cuando ocurre una defunción en la comunidad de servicio, considerando la normativa vigente. Así, el libro en su segunda sección es un buen inicio para conocer puntos importantes sobre estos sistemas de registro de información y, bueno, retoma la importancia de esta información. Bueno, les agradezco por su atención. Gracias, Sergio. Muchas gracias, José, también por tu explicación más detallada sobre esta sección, la segunda sección del libro. Y bueno, creo que para la audiencia pues quedará más clara la relevancia de la obra bueno, espero que haya suscitado su interés. Creo que omitimos comentarles que además el libro está planteado desde una perspectiva pedagógica muy didáctica, con un lenguaje sin tecnicismos, un lenguaje muy directo, sencillo, comprensible para personas, digamos, con cualquier antecedente de formación, y en realidad nos parece que puede ser una obra de interés para cualquier ciudadano de México y también incluso para personal de salud en el ámbito indígena y rural en otros países de América Latina. Y bueno, ya para concluir, aprovecho, al igual que mi compañero Rubén, que habla de la amplia oferta que existe en CIESAS, en sus distintas sedes, para formación de posgrado en las áreas de antropología médica, tanto en las sedes de la Ciudad de México como en Oaxaca, Pacífico, en el sureste, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y en noreste, en Monterrey. También quiero decirles que el Instituto Nacional de Salud Pública tiene una amplia oferta de posgrados, maestrías, doctorados y especialidades
en distintas áreas de la salud pública. Y también, y ahora sí, para despedirnos, quiero decirles que este libro lo pueden descargar en formato PDF, tanto en la página de CIESAS, que es www.ciesas.edu.mx, y en la página del instituto, que es www.insp, de Instituto Nacional de Salud Pública.mx. Bueno, pues sin más, les agradezco mucho a Blanca, a Graciela, Guadalupe, Rubén y José, y les agradecemos mucho a ustedes su atención. Hasta luego.